Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, muy buenas a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Proconsumidor es una institución del Estado que ha venido librando una intensa batalla contra los abusos que se puedan o se están cometiendo contra los consumidores o ciudadanos dominicanos. Y lo está haciendo en una situación muy desigual, porque una institución del Estado que por lo general no cuenta con suficientes recursos para desplegar su labor, tiene que enfrentarse a distintos y muy diversos y poderosos actores que participan del mercado. En el día de hoy, esta noche, vamos a conversar con su directora, la periodista Altagracia Paulino, que viene desarrollando una labor cuasi quijotesca desde esta institución. Muy buenas noches, Altagracia. Sí, buenas noches. Hay un asunto, y quiero comenzar por aquí, Altagracia. Al parecer, las mujeres en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana se caracterizan o por ser fuertes, o por ser audaces, o por ambas cosas, y persistentes, porque de las mejores funcionarias que tiene el gobierno, pues son precisamente mujeres. Y con esto no quiero hablar mal de los hombres, porque los hay muy buenos, pero está el caso de Elena Fernández, ¿verdad?, en Promese, está Tati Guzmán en Senasa, lo estás tú en Proconsumidor, Ligia Amada Melo en el Ministerio de Educación Superior, Alejandrina Germán. Está también la número 2 que tuvo un tiempo en lugar de Juan Hernández cuando tuvo complicaciones de salud. La picadita, Germania Montaz. Sí, la picadita que le dicen, ¿no? Germania Montaz. Está Rosana Reyes también en la Procuraduría. En fin, hay mujeres. La fiscal de Santiago. La fiscal de Santiago. La de La Vega. Así es. Está también la ministra de Educación. La nueva ministra. Claro, se me olvidaba Josefina, claro, excelente, Así Josefina, es. gran amiga nuestra. Es realmente revelador el papel que están jugando las mujeres. Cierto que no hay una paridad como pudiera haber en otros países, pero como que compensa, la falta de paridad compensa con el protagonismo y con el aporte de valoración del gobierno. Si los más recientes éxitos del gobierno en el sentido de acompañar a los ciudadanos, de defensa del bolsillo de las familias dominicanas, en el plano de la salud, de la educación, de los derechos de los ciudadanos como consumidores, pues lo han librado departamentos, instituciones encabezados por mujeres. Y eso es un aporte a la imagen del gobierno, ¿no? Sí, sí. Pero yo no quiero comenzar esta entrevista, Altagracia, preguntándote qué hace Proconsumidor, pero porque lo sabe todo el mundo, ¿no? No lo sabe todo el mundo. Bueno, pero podríamos hablar de eso un poquito más adelante, pero, por ahí, ¿verdad? sí, pero no Entonces, quiero comenzar por ahí, Altagracia, sino comenzar por el porqué. Porque un poco uno tiene la impresión de que en una economía, en una sociedad que está desregulada y casi filosóficamente desregulada, ¿no? En la que algunos dicen, bueno, si usted tiene una tarjeta de crédito y usted no está conforme, pues devuelva la tarjeta de crédito al banco, ¿no? Si usted como consumidor tiene la libertad de prescindir de un servicio o de un bien, ¿no? Si a usted no le gusta tal cosa, pues usted renuncia a ella, ¿no? Sin la mediación pública. Exactamente, sí, como que estas instituciones no son necesarias, ¿no? Los ciudadanos, por su propia voluntad, por la libertad que tienen de consumir o no consumir, pues saben defenderse, y que instituciones como la que tú encabezas no son más que instituciones paternalistas que entienden que los ciudadanos son como niños, ¿no? A los que hay que proteger, etcétera, etcétera. ¿Por qué, Altagracia Paulino, que viene desde hace mucho tiempo librando esta lucha, por qué te metes en este lío, Porque es un lío contra poderes muy poderosos, valga la redundancia. Sí, no es ni contra poderes ni a favor de nadie. O sea, es que el mundo ha cambiado. Las reglas del mercado también cambiaron. Y las mismas reglas del mercado, el modelo neoliberal, planteó la regulación, aparte de la liberación de los mercados, también plantea la regulación de los mercados. De hecho, la OMC cuando sale
lo primero que plantea es que los gobiernos deben legislar para proteger a los consumidores ante las imperfecciones de ese mercado que yo visualizaba que iba a haber, como por ejemplo la publicidad engañosa, Sí. y las ofertas falsas, que hay muchas en el mercado. O sea, y entonces desaparecen los controles de precio Sí. con la liberalización, que dicho sea de paso, la Ley 13 de Protección a la Economía Popular del 27 de abril del 63, del profesor Juan Bosch, yo me puse a investigar y coincide con la proclamación de los derechos del consumidor del presidente Kennedy en el 62. Ah, mira O sea, don Juan estuvo imbuido por esa corriente de Kennedy de proteger a los ciudadanos, los derechos del consumidor. Y entonces, hace la Ley 13, 31 años de dictadura, entonces vamos a regular precios, porque había especulación. Arroz, habichuela, carne. Recuerdo yo que en esa ley estaba regulado el carbón. La lata de carbón, cuánto debía costar. Sí. Y el jabón de cuava y ese tipo de cosas. Entonces, en el 66, cuando viene Balaguer, que sacan de la ley el tema del carbón, porque Balaguer fue quien planteó que el país se estaba deforestando. Sí. Así es. Hay que reconocerle Ese mérito. Claro que los sí, méritos señor. históricos a la gente. Así es. Así es. Balaguer lo hizo muy bien ahí. Yo no lo veía así antes, pero ahora sí yo lo Es veo. verdad. Y ahora que veo el país cómo se está desplomando en términos de foresta, o sea, cómo la capa de bosque del país está desapareciendo. Entonces, realmente la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor viene como parte de lo que de la regulación del mercado, de lo que debe ser regulación. Y precisamente cuando me involucro en esto, es porque en una ley de protección a los derechos del consumidor le reconoce derechos más allá que el simple derecho a tener precios justos, a tener precios regulados. O sea, hay derechos que van, por ejemplo, ustedes ven que yo me involucro en muchas cosas, porque está en los derechos del consumidor el derecho a la salud, el derecho a la educación, la seguridad, el resarcimiento, la protección jurídica. O sea, hay un paquete de elementos que involucran los derechos humanos. Son derechos de tercera generación, de acuerdo a la enumeración de los derechos humanos. En este país, afortunadamente, como es una de las últimas leyes de América Latina, tiene rango constitucional, lo incluyeron en la Constitución. Entonces en la enumeración son derechos fundamentales, los derechos del consumidor están considerados como derechos humanos, y la ley enumera, califica la ley de orden público, imperativa, de interés social y supletoria. O sea, mira todos los rangos que tiene la ley. De orden público atañe a todo el mundo. Imperativa, ninguna convención la puede cambiar. De interés social impacta a todos los ciudadanos. Y supletoria, ante leyes sectoriales. Por eso mi pleito con la superintendencia de banco. Ahí fue en ese Porque periodo. cuando ellos no cumplen y el ciudadano va allá, el ciudadano puede, si va a la de la energía, a la de la luz, a la de la telefonía, a la de banco. Si la superintendencia de electricidad, tú estás diciendo que si la superintendencia de electricidad no defiende los derechos de los consumidores, puede ir donde pueden ir allá, la gente lo puede invocar como supletoria. Supletoria. Inclusive la ley misma dice en el artículo 135, oye bien, y es bueno que los jueces lo oigan, cuando entran en conflicto dos leyes, la ley de nosotros con una ley sectorial, la decisión debe ser siempre a favor del consumidor. En caso de duda, a favor del consumidor, o sea, qué fuerte. Y eso es constitucional. Entonces, como ustedes ven, cuando está en riesgo la salud, la educación, la seguridad del ciudadano, la seguridad con lo que come, con su alimentación, ni siquiera de precio. La ley lo único que dice de precio es la información. O sea, que si un plátano vale 50 centavos en Barahona y te lo venden a 20 pesos aquí, nosotros estamos en el deber de plantearle a la gente, transparentar cómo están los plátanos para que la misma gente entienda, espérate, me están abusando aquí. Sí. Entonces también nosotros tenemos el deber de informarle dónde están más baratos. Eso es lo único con los precios. Pero el principal derecho del consumidor en República Dominicana y en muchos países del mundo no está satisfecho todavía, que es la solución de resolver las necesidades básicas, suplir las necesidades básicas de los ciudadanos, tener buena educación, buena salud, buena alimentación, servicio seguro y a buen precio. Debe haber equidad en esa relación. Entonces, en vista de todos esos conceptos también jurídicos, están avalados son derechos humanos, y por eso nosotros tenemos tanta radio de acción, tanto que hacer,
y tanta gente que va. El tema, por ejemplo aquí, el tema monetario y financiero es sumamente preocupante. La ley monetaria, el código del 2002, abolió, o sea, dejó sin efecto la ley de usura. Y los usureros andan haciendo lo que les da la gana. Sí. Y dentro de los casos que yo tengo más frecuentes allá son temas de bienes raíces y temas de usura. La financiera de vehículos, te prestan un vehículo, allá fue un señor que lo había pagado como 2 veces ya, el préstamo que hizo. Y por un día de atraso se lo llevaron, porque así establece la ley 384 que regula que lo regula, una ley del 64 de cuando Donald Reed. Sí. Que ni siquiera era un gobierno constitucional establecido. Entonces, hay un señor que te debía $1 millón de pesos, ya va por 20. Le quitaron el carro, la casa, todo lo que tenía. No le llevaron la esposa porque es muy vieja. Entonces no puede ser. O sea, no puede ser, eso hay que regularlo. No puede haber, en la cercanía del mercado, Pero en esos casos... en los mercados prestan al módico 20 diarios. Sí, Así es es. verdad. O sea, ojo, A los chipes, a yo los como tricicleros, defensora ¿no? de los ciudadanos Sí. entiendo que debe haber una regulación, que debe haber una Claro ley. que sí. Pero ¿qué dicen los demás? Porque es que yo veo artículos constantemente denunciando eso como una injerencia en el mercado. Porque es cierto lo que tú dices, ¿Qué cosa? el pensamiento neoliberal sostiene eso, pero lo sostiene solo de fachada, porque en el fondo es una desregulación salvaje y lo estamos viendo en toda parte del mundo. Incluso ahora se habla de una restauración neoliberal porque hubo realmente un fracaso del neoliberalismo. Esto que tú planteas de la regulación, de todas estas cosas que tú dices, pues eso choca contra la mayoría de los artículos que se escriben en la prensa, que están abogando de que el mercado se debe autorregular y que tiene esa capacidad. Y que yo no creo en la autorregulación. Y el presidente Obama me hizo creer más en que él mismo lo dijo. En junio del año pasado, dijo que no creía en eso. ¿Qué ha pasado con los bancos norteamericanos? No, que no se... Que lo intervino el Estado. Claro, Y si el Estado no interviene, claro. se derrumba. Y mire lo que pasó, fue un derrumbe en escala, como con un efecto dominó casi en el mundo entero. O sea, yo no creo en la autorregulación, porque depende de los seres humanos, nosotros no somos perfectos. Hay que ser muy ético para tú decir eso no va y eso no va y no debe ser. Y decirle a toda tu gente eso no va y no va y no debe ser, y que toda tu gente lo acate. Entonces Pero tú ahí- te diste cuenta que en Estados Unidos un banquero tenía, tú ves que las fábricas de aviones fabrican el chiquito, el grande, hasta el más grande, la línea entera de aviones y de barcos y de todo, a costa de los ahorrantes. Así es. O sea, eso es un robo. Y yo creo que ninguna sociedad en el mundo puede permitirlo. Entonces yo sí creo que debe existir la regulación. Y aunque usted dice que es de teoría lo de la OMS eso, la OMS plantea que los países, independientemente de los acuerdos que hayan establecido, si está en riesgo la salud, la seguridad, si hay un producto en un país que está descartado porque no sirvió algo, ni el otro país no puede admitirlo. Lo dice la OMS, es una regla de la OMS, entonces ¿por qué permitirlo? Entonces, ojo, quien defiende a los ciudadanos, porque se difumina la figura del ciudadano y del consumidor. Ahí yo iba. Yo recuerdo haberte visto en un programa de televisión que te hicieron esa pregunta, pero lamenté que el entrevistador no siguiera insistiendo. Fue una noche de esta. ¿Ciudadano o consumidor? Me gustó la explicación que tú diste, pero Sí. me gustaría que tú la dieras aquí también. Se difumina la figura, porque yo creo que la actividad más social que hace el ser humano es el consumo en el mundo entero. La hoy presidenta del FMI, Sí, Lagarde. sí, esa señora en el Congreso en mayo de Consumer International planteó que la crisis financiera mundial se produjo porque cuando se hicieron los bancos no se pensó en los usuarios, no se pensó en los consumidores. Y ella exhortaba a todo el mundo que ante cualquier acción hay que defender al ciudadano, que son los consumidores. O sea, para ella igual que yo, la figura del ciudadano y el consumidor se difumina y se convierte en una sola. Tú te montas en un vehículo que compraste o que compraste a crédito. Tú te montas en un avión, te adheriste a un contrato con un ticket aéreo. Tú vas a un servicio de un hotel. Tú comes en un restaurante. Tú vas a hacer negocio, pero dentro de esa actividad tú tienes unos derechos que proteger. Hay unos derechos que existen. Por ejemplo, el derecho de los turistas son universales. Yo hablaba el otro día, y se lo voy a decir, cómo la Convención de Ginebra, que regula el transporte aéreo, que si se te pierde la maleta te dan
$200. A ti se te trae una maleta en un viaje y te dan $200, pero una corbata te puede costar $200. O sea que hay cosas universales de derecho público internacional que hay que revisarla. Sí. Y yo lo planteé en la UNTA, tengo una reunión de la UNTA que hubo en Quito en abril. Yo lo planteé y todo el mundo, la gente de la UNTA tomó nota y dijo que sí, o sea, lo van a plantear porque hay que revisar todas esas convenciones Actualizarlo, internacionales. ¿no? Esas convenciones internacionales. Entonces, el derecho del consumidor es un derecho internacional público y privado. Están las dos. Están los estados involucrados y están también el sector privado involucrado, que es el que provee los bienes. En cuanto al derecho público internacional, fíjense, yo no sé si ustedes recuerdan la leche que vendían los chinos, que el tipo se suicidó, Sí. que era formí, que era polvo Sí, de sí, madera. sí, sí, sí. Eso impacta en el plano internacional, en el derecho público internacional. ¿Quién va a resarcir todos los niños que probablemente se tomaron esa leche? Sí. O sea, tú ves cómo convergen el derecho. Yo hice una tesis para una maestría sobre el impacto del derecho al consumidor en su vínculo con el derecho internacional. Y eso fue una de las cosas que puse de ejemplo. El sistema financiero, que es global. Ujú. Todo eso también tiene que ver con el derecho internacional público y privado también. O sea, que las reglas jurídicas impactan al ciudadano. Altagracia, quiero pedir tu permiso, tenemos que hacer una pausa. Sí, cómo no, Volvemos cómo no. enseguida. Ustedes no se muevan, seguiremos conversando con Altagracia Paulino, directora ejecutiva de Proconsumidor. Un minuto y regresamos. Estamos conversando con Altagracia Paulino, directora de Proconsumidor. Y como ustedes están y se han enterado ya sobre los alcances de la ley, debemos introducirnos un poquito quizás en algunos de los componentes de más impacto en la sociedad dominicana. Alimentos. En los requerimientos de los ciudadanos ante la institución, ¿qué participación tiene esto y los fármacos, por ejemplo? Bueno, es muy buena pregunta, porque yo siempre digo, cuando hablo en público de los alimentos, que el ser humano, lo primero que hace, casi todos los seres vivos, pero los seres humanos lo primero que hacen es comer. Por eso, cuando se habla del consumidor, la gente tiende a preguntarte por los precios de los alimentos y eso. Y yo recuerdo un experimento que hicieron los mexicanos con relación, cuando promovían la lactancia materna, cuando nacía un bebé lo ponían así en la barriga, en el vientre de la mamá, y el muchachito automáticamente sube a buscar la comida. Sí. O sea, es una necesidad muy humana. Y entonces, en ese sentido, parte del trabajo que hacemos tiene mucho que ver. De hecho, yo no sé si ustedes se dan cuenta que semanalmente, en un punto del país, decomisamos productos vencidos. Así Sí, es. es verdad. ¿Por qué? Porque realmente eso le hace daño a la salud. Hoy descubrimos unos jugos que lo estaban vendiendo con una fecha que vence de que, en diciembre del 12, pero no le quitaron la de abajo y decía que ya están vencidos, vencieron en el 10. Ujú. Nosotros estamos buscando todos los lotes porque vamos a demandar. ¿Son jugos nacionales o importados? Son nacionales. Son nacionales. Y en ese caso, Altagracia, Estamos investigando los lotes porque le cabe, eso es penal, es un fraude. en eso Eso es penal. Tenemos un ministerio público, tenemos una fiscal. Se le lleva el caso a ella y eso, ya ese caso tiene que ir a la justicia. Por eso yo quiero que los jueces conozcan la ley para que hagan justicia social, además de la justicia ordinaria. la colaboración de la justicia con ustedes, los casos de ustedes, ¿se Ha dilatan o andan rápido? Mira, nosotros somos un tribunal. Allá se concilia. Un tribunal allá somos una vía alternativa de solución de conflictos. Ok. De hecho, entre un 80 y un 90% de los casos se Eso. resuelven allá. Ah, muy bien. Nosotros, yo no sé si ustedes vieron que anunciamos el año pasado, en el 2010, 81 millones de pesos devueltos a la gente en conciliación. La ley prevé el arbitraje, no lo hemos implementado por una razón sencilla. Cuando metimos números, calculamos, está todo listo ya, Simplemente instalar el sistema de arbitraje, tienen las partes que ponerse de acuerdo porque es voluntario, pero el perito para analizar las pruebas nos cuesta carísimo, hasta 300,000 pesos nos puede costar ¿No un tienen peritaje. laboratorio ustedes? No, ese es un objetivo por lograr. Lo que tenemos son una balanza que adquirimos ahora. Y le voy a dar una premisa, la voy a anunciar. En Alemania existe lo que se llama la balanza del rey. Balanza del Rey. Del rey. Es un pueblo que se llama Wildeberg, de Alemania, queda como a media hora de Frankfurt.
Y yo fui a una tienda que venden productos de Navidad todos los días. De Navidad. O sea, no esperan ni que venga a diciembre, no. Todos los días tú vas ahí y compras un artículo de Navidad, un pañuelito, lo que sea, bombillo. Entonces afuera, sí, tienen una balanza que se llama la balanza del rey. Cuando la época del rey, el Kaiser, como dicen ellos, el rey tenía todo lo que se compraba, tenía que ser pesado ahí, porque era la balanza fiel. Nosotros vamos a poner la balanza del consumidor en los mercados. Para eso yo necesito recursos, tengo una alianza con los ayuntamientos, por lo menos los mercados públicos. La balanza del consumidor es una balanza que no va a engañar. De verificación. Porque ustedes vieron que nosotros cerramos prácticamente el mercado de la San Martín. Así porque es. todas las balanzas estaban dañadas. No me digas. Casi todas. Y entonces tuvimos que cerrar. Entonces, volviendo al tema de los alimentos. Pero antes que pase de eso, o sea, veo que cuando hablas de balanza estamos hablando de cantidad. Pero el componente de la calidad de un producto, de un servicio, un fármaco, por ejemplo, de 500 miligramos de que te deba tener el producto y tiene 400. Sí, ¿Cómo? es un tema del consumidor. Nosotros todavía, bueno, con el IBI vamos a tener un convenio, pero por ejemplo en Panamá tienen un medidor, por ejemplo, cuando te dicen que 1000 miligramos de vitamina C, ellos tienen unos kits que te lo determinan si sí lo tienes o si no. Nosotros todavía no hemos llegado ahí. Pero el organismo de Panamá regula la competencia también y tienen muchos recursos, es bien fuerte. Y ellos ponen multa y nada, con los tribunales nosotros fue feo lo del gas. O sea, con el tema del gas nosotros hubo casos que tuvimos que ir a los tribunales ordinarios. Otros se conciliaron allá, otros se le puso multa a través de un juez. Pero la última, hay un caso que el dueño quería pagar su multa, que eran como 200,000 pesos, y yo le dije, no, como ese fue uno de los casos más emblemáticos, vamos a la justicia, vamos a llevar hasta el final. Y me llevé la desilusión más grande que un ser humano pueda tener. El señor que estaba en disposición de pagar 200,000 pesos y nosotros que habíamos gastado 100,000 en un peritaje para determinar la veracidad de los dispensadores que tenía dañado. El juez le puso 1 mes de impedimento de salida. Pero tú no viajas todos los días. Por favor. Eso fue lo que le puso un juez. Y el señor que había hecho el cheque y que yo se lo rechacé para pagar la multa, tuvimos que devolverle su cheque. Yo, mire, gastamos 100,000 pesos en peritaje. O sea, es mejor por la vía de nosotros, porque es más rápida, menos costosa, pero nada, hemos tenido muy buena... Dice que 80% de los casos se resuelven en Más arbitraje. del 80, entre el 80 y el 90. Y entonces, cuando se producen esos castigos, esas multas, ¿eso ingresa a Proconsumidor Sí. para sus gastos? Sí, pero no entra todo, porque hay una ley sobre la multa que deben ir a la Procuraduría para el sistema carcelario. La suerte que el legislador nos cuidó y puso que el 50%. Entonces, cuando va una multa, tienen que hacer un cheque para la Procuraduría y un cheque para Proconsumidor. A veces lo que hacemos es, lo mandamos toda a la Procuraduría y que ellos no lo depositen en una cuenta el 50% que nos toca. Los inspectores que descubren estos casos de violación, ¿reciben algún estímulo económico dependiendo de la multa? Como pudiera ser caso de aduanas, que si atrapan, pues también como estímulo. Mira, nosotros, la función fundamental de nosotros es educar. Claro. Y educar para que la cosa no pase. Por ejemplo, tenemos un banco de todas los decomisos que hacemos. La reincidencia sí le cabe multa, desde 20 hasta 500 salarios mínimos puede multiplicarse. Afortunadamente no hemos tenido todavía reincidencia en producto vencido, la gente se está cuidando mucho. Los inspectores de allá tienen una característica, déjenme decirle algo, cuando Proconsumidor surge, a nosotros lo que heredamos fue lo que era control de precios. Hubiese tocado el piso 11 del Huacal, que es un chiquero ahí, y yo le pedí al presidente, vamos a darle una fisonomía distinta, vamos a hacer como el Cerná de Chile, que el equivalente en Chile a nosotros es la institución más creíble después de la Iglesia Católica. Y vamos a hacer algo así, presidente, y él dijo que sí. Y entonces salimos a buscar locales y encontramos, lo más barato que encontramos fue donde estaba Radio Popular, el edificio Corporán ahí. Y ahí estamos, o sea, se arregló el edificio
Hay gente que dice que creen que ni eso, que eso no es ni del gobierno por la forma de cómo está estructurada, el servicio que se da. Y entonces yo, como le decía, nunca había sido empleada pública y descubrí que desde el gobierno tú le puedes hacer un gran servicio al ciudadano, un gran servicio a la patria, un gran servicio a la sociedad, y eso es lo que estamos haciendo. Y de ese espíritu estamos involucrando a la gente que trabaja allá. Los inspectores de allá son todos profesionales. No son de que inspector de 5,000 pesos para que cojan 10 por ahí. Son más o menos dentro de la posibilidad presupuestaria de la institución, más o menos bien pagados. Todavía no hay el estímulo de la multa. Yo sí abrí una cuenta aparte. Pero tú lo contemplas, Altagracia, lo Sí. contempla la ley, Sí, el reglamento. él no contempla nada de eso, pero yo con las multas que hemos puesto, el dinero que tenemos, yo abrí una cuenta aparte. Ok. No está en la cuenta regular. Probablemente vamos a ver qué hacemos con ese dinero, si hacemos le damos un bono a los que salen Sí. a hacer inspección y vigilancia, para que lo hagan bien. Nosotros hemos cerrado restaurantes aquí, inspeccionamos. Nosotros nos metemos en lo que ¿Inspeccionan la cocina de los restaurantes? Sí. Y de hecho hemos hecho que muchas cocinas que se hagan han mejoras. mejorado. Hubo El propósito no es castigar, sino no, que ellos corrijan la no. situación. Hubo una cocina que gastó 8 millones ¿Cómo? y el dueño decía, me lo va a tener que pagar el gobierno si te cerramos. Es peor. No, yo no voy a decir quiénes son ni No, por nada, favor. Claro, pero hay no. una intención de nosotros y de ellos también de regular. ¿Qué papel tú piensas, por ejemplo, en el caso de los servicios policiales? Una de las características que tienen es los bajos salarios. Probablemente esto tenga que ver con la calidad que están ofreciendo los policías de su servicio. En el caso de ustedes, que parece, tiene que ver entonces esos salarios bien pagos, o medianamente pagos, no sé, con la reputación que está ganando Proconsumidor por su servicio, por la vigilancia, en ese sentido, la intervención. Sí. Mira, nosotros lo primero es que le hablamos claramente de la misión que tenemos en la institución. Y cualquiera persona que se debía de ahí va para afuera. De hecho, allá se cancelaron, y no lo cancelé yo, 8 inspectores. Y de ahí se tomaron medidas. Y hemos tomado medidas. Ya, por ejemplo, uno solo no puede salir ni dos, porque no se ponen de acuerdo, salen 3. Y es una inspección dirigida por doña Rita, la subdirectora técnica. Esta semana vamos a ir a tal sitio y van con una carta firmada por mí, para nosotros podemos ir a entrar a los restaurantes, a los establecimientos, cerramos un matadero, cerramos panadería, o sea, hay muchas cosas de servicio que nosotros no la decimos, porque la idea no es hacerle daño, y la gente podría prejuiciar si no volver, si no le damos un tiempo. Miren, un mes usted resuelve, sí, al mes, perfecto. Perdón, ahí te quiero interrumpir, que un poco la pregunta de ahorita. Hay un programa de asesoría, por ejemplo, tú llegas a un restaurante y encuentras que no están las condiciones de acuerdo a los parámetros que ustedes han establecido, se le pone un plan, o sea, con etapas, Sí. es decir, hay recomendaciones de parte de ustedes, tienen que ponernos los ventiladores, no sé qué, este tipo de Sí, cocina, sí. Lo hay. La iluminación. Hay asesoría, es lo que me quiero decir, asesoría. La iluminación, Ajá. los baños, Sí, como sí, deben estar, allá sí. se inspeccionan. Okay. Y también la gente denuncia. Sí, sí, La claro. gente denuncia. Eso y- te iba a Lo que, preguntar, por lo ejemplo. que quiero preguntar, perdón, Altagracia, es que no sé si me he explicado bien, si hay un acompañamiento de ustedes, es decir, yo estoy desamparado, yo estoy actuando ilegalmente porque tengo en condiciones inadecuadas, Proconsumidor, además de sancionarme o de llamarme la atención, ¿me puede acompañar en el proceso de yo corregir lo que tengo? Se le dice, se le deja, cuando se hace la inspección. ¿Me dicen qué yo tengo que hacer? Sí. Ah, ok, sí. eso es. Cuando se hace la inspección encontramos Ok. esto debe mejorar así. Ok. Y se le hace un emplazamiento. Ok. Inclusive un emplazamiento acordado. ¿En qué tiempo tú crees que tú arreglas tu cocina? Ok. Ah, pues dame un mes, pues se le da. Ah, un mes. ok, ok. Ok. Entonces cuando nosotros vamos, perfecto. Y entonces se le da una carta de conformidad. Pero se sigue vigilando. Ahora, después que va la gente, que nosotros vamos, ha mejorado muchísimo. No solamente los restaurantes, ha mejorado los supermercados, con la publicidad. El otro día una gran cadena de supermercados, nosotros le mandamos una carta felicitándola, porque A ustedes lo felicitamos. sí, nosotros por la mejoría en su calidad. Nosotros estamos implementando un premio vamos a poner a circular el manual de buena práctica, que eso debió haber salido ya a principios de año, pero fui a Costa Rica y vi el de allá. Y dije a doña Rita, vamos a mejorar esto, vamos a hacer, pero lo vamos ya a lanzar probablemente
a fin de julio o mediados de agosto, principio de agosto, un manual de buenas prácticas. Que la cumpla va a ser premiado. La idea es la mejoría del mercado. Vamos a hacer una pausa, Sí, Altagracia. no. Inmediatamente vamos a entrar a hablar un poquito de esas medidas. No se mueva, que seguimos conversando con la directora de Proconsumidor. De regreso con Altagracia Paulino, directora de Proconsumidor. El capitalismo es brutal, ¿verdad? Salvaje, Es como dijo el Papa. Es salvaje, así mismo el capitalismo es salvaje. Altagracia, son muchos los casos, o sea, podríamos pasarnos la noche 3 programas, 4 programas hablando de casos. A mí me gustaría que tú nos contaras, porque la gente que nos está viendo quizás está esperando alguna orientación tuya, y tú fuera del aire nos hablaba de una campaña que te gustaría hacer con el tema de los plásticos Sí. y la gente, las prácticas que tienen de usar los plásticos para cubrir el arroz. Cuéntanos esta situación. Como este De programa- la gente que no estén pendientes de lo que van a escuchar ahora. Como este programa se llama Ojalá. Sí. Ojalá que nunca la gente tape su arroz ni ninguna comida con la funda plástica. ¿Por qué? Ni con plástico. ¿Por qué? El plástico libera, cuando se calienta, dioxinas. Las dioxinas son sustancias que producen cáncer. Dioxinas y furano, dice mi ingeniera química, la subdirectora técnica. Los dos producen cáncer. Entonces la funda del supermercado tiene las letras y lo impreso son con pinturas que también producen cáncer. O sea que cuando tú tapas el arroz con una funda plástica, está contaminándolo con 2 sustancias cancerígenas. En Europa, por ejemplo, está prohibido quemar una mentica, que está prohibido quemarla, porque cuando la gente quema eso, se expande por el aire y tú lo inhalas y puede dar cáncer del pulmón, de riñón, muchísimas cosas. Entonces, cuando la señora tapan el arroz con los plásticos, están dañando, contaminando su comida. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta que hay una serie de cánceres que no existían antes, por ejemplo el de páncreas. Ustedes recuerdan que Peña Gómez dijo, la incidencia. ese cáncer no es de este país, es como de Japón. O sea, y muchísimas formas de cáncer. Entonces la gente no debe usar el plástico. El plástico yo creo que es el invento del hombre más desagradable. O sea, el que socava casi con su medio. ¿Ustedes se recuerdan cuando la tormenta Noel que apareció un cocodrilo por la barquita? Sí. Ese cocodrilo lo llevaron al zoológico. Y el cocodrilo murió hace como 1 año y medio. Los cocodrilos son como las tortugas, duran muchísimo Sí. y son sumamente resistentes. ¿Y de qué murió el cocodrilo? Le hicieron una autopsia al cocodrilo. En la autopsia le encontraron 2 balas al cocodrilo, pero 2 balas que él la tenía ahí de cuando la barquita, hace mucho. O sea, el cocodrilo no se murió por los 2 balazos. Tenía 20 vasos plásticos en la tráquea. Caramba. De los AMA. 20 vasos plásticos tenía en la tráquea. O sea, se asfixió. Sí. O sea, 2 balas no pudieron quitarle la vida al Y 20 cocodrilo vasos, y sí. los vasos plásticos sí. La tortuga, los peces, o sea, lo que en 5 segundos te hacen un vaso y eso dura 500 años para degradarse. Así es. O sea, es terrible. Entonces yo creo que debe haber la cultura del no uso del plástico. Yo quiero hacer una campaña que llegue a la conciencia de la gente, que se quede. Porque yo lo digo y los medios lo publican y ya, eso pasó, al otro día pasa otra cosa. Pero una campaña sistemática que se haga en ese sentido, yo creo que el país, la sociedad dominicana la merece. Altagracia, La quiero puedes hacer y la vamos a colocar aquí gratis. Perfecto, te lo agradezco. una buena oferta de Sí, Ojalá, ¿verdad que claro sí? que sí. Quiero 2 cosas tratar. La primera de ellas es la organización de los consumidores para defender derechos. Muy bien, sí. Número 1. Sí. Y el segundo componente es, tú hablabas de un manual que traías de Costa Rica. Sí, Que lo Esas 2 actualizó, cosas, lo actualizó. la actualización de eso, que nos hable un poquito de esas 2 cosas. sí, bueno. Lo primero es el manual de buenas prácticas. Cuando yo llegué, eso estaba en proyecto. Lo impulsamos. Después yo fui a Costa Rica y vi cómo era allá y dije, bueno, vamos a enriquecerlo. Señala las buenas prácticas, o sea, cómo tú debes manejarte en tu colmado, en tu establecimiento, en tu restaurante, para que dé un servicio bien Muy bien. a la sociedad. Ese manual lo vamos a poner a circular próximamente. ¿Y eso se va a imprimir masivamente? O sea, papel periódico. algo No, así? no, se va a hacer como un librito pequeño, se le va a entregar a las empresas. Otra cosa que tenemos en proyecto es el libro de las quejas. Ese libro me lleva un dinero, me lleva un dinero imprimirlo y colocarlo,
y entonces eso está ya acordado por el Consejo, un libro con una hoja de prendible que se queda otra, donde la gente ponga sus quejas. El Supermercado Nacional lo tiene en el internet, lo tiene electrónico, el libro de quejas. Pero ese libro estaría donde, un lugar visible, sí, en un lugar visible, especialmente para sí, los consumidores. Sí, para que la gente diga, si encontré una cucaracha, un ratón, sí. Okay. si encontré tal cosa, encontré una fruta podrida debajo, encontré tal cosa. Todo eso la gente, en España existe. Y en Guatemala, casi en todos los países existe. Y nosotros queremos poner ese libro de las quejas también. Hay muchas cosas que están en el tapete. Por ejemplo, yo sometí al Consejo una serie de reglamentaciones este año que todavía no me la han aprobado. La única que está aprobada es una que se llama Registro de los Profesionales Extranjeros. Esta es una iniciativa de USAID para los consumidores, porque en los acuerdos comerciales quedó ese hueco. Cualquier profesional de otro país puede venir a ejercer aquí, un médico, un ingeniero, un abogado, puede, pero ningún dominicano puede ejercer en ningún sitio si no revalida. Claro. Entonces, una forma de proteger a los consumidores es que se lleve un registro, porque si pasa algo, tú lo rastreas y lo comprometes responsablemente y civilmente. Entonces, ya eso está aprobado. Pero yo sometí al Consejo la regulación de la leche a granel. ¿Cuál es la situación con la leche a granel? Mira, nosotros tenemos la denuncia de mucha gente de que, y lo sabemos también, está comprobado ya, que venden la leche en polvo en una funda, en una chan, y eso está prohibido. La norma de un alimento tan sensible como la leche establece que no puede ser así. Entonces tú ves gente con una chancleta manipulando un alimento y eso es sumamente riesgoso para la salud. Entonces estamos haciendo una regla, una norma, una resolución para prohibir la venta a granel de la leche en polvo. Una resolución para regular los concursos. Mira, ¿y qué tiene eso que ver? ¿Los concursos? Sí, los concursos. O sea, ¿por qué? Los concursos para beneficio de los consumidores. Si esos concursos que hay hay, en la televisión de que cualquier te tipo, dicen que te vas a que rentar las una empresas casa, hacen un apartamento, ofertas. un carro, una jipeta y que nadie se la saca. Exacto. Eso está regulado en toda parte del mundo. Nosotros nos pusimos a investigar porque a alguien se le ocurrió que debíamos regular los concursos, así como los contratos, porque un concurso es un contrato de adhesión. Claro que sí. En Panamá, la letra chica en los anuncios de los concursos, si tú anuncias X, que te dicen que ciertas restricciones aplican, te la dicen chiquitico y casi que tú no lo oyes. Tú tienes que decirlo en la misma intensidad que lo dicen para anunciar el mismo tamaño de la letra. la letra chica hablada. Claro. Pero la palabra chica, podríamos decir, estamos regulando los concursos, porque han ido muchísima gente que se ganó un carro, una jipeta, lo demostró y no se le entregaron. Hasta gente que en concurso de televisión que ganó el primer premio en tal cosa y no se lo dieron, lo que le dan es una parte. ¿Y las loterías, ustedes las regulan? Bueno, miren, la lotería, eso lo regula el Ministerio de Hacienda. Pero la primera queja que yo tuve allá fue de la lotería, una gente que fue y dice, mire, eso no se lee. Como de la Lotería Nacional. Sí, eso no se lee. La impresión. Eso no se lee, ¿qué es lo que dice ahí? Y además que se saque la gente el premio, o sea, pero yo en eso no me voy a meter, pues está regulado. Sí. De todas maneras, ustedes saben quién es mi vínculo con el ministro de Hacienda, yo se lo dije. Yo se lo dije que la gente se está quejando. O sea, que tú llevas tus quejas ya a la casa. Otra resolución que tenemos también pendiente es las notas de crédito. Nadie se tiene que quedar con el dinero de nadie. O sea, tú no quieres, el derecho al retracto. Claro. Tú no quieres ese zapato, entonces te dicen, no te vamos a devolver el dinero, te vamos a dar una nota de crédito. Sí. A mí me pasó, yo tengo esto por todo lo que me ha pasado. Eran 3.500 pesos. Cuando yo fui, dije, pero eso caducó. A los 30 días caducaba la nota de crédito. No debe caducar. Como mucho, yo entiendo. Y hablé con la gente de impuesto interno. Si te cobraron el ITEVI, que te lo deducan de ahí. Y deben durar hasta el año fiscal, por lo menos. O sea, hasta el cierre del año. Así es. Pero no de que 30 días, 60 días. Porque si en 30 días, 60 días tú no necesitas el artículo. Entonces, fue un caso muy dramático allá de una señora que compró una lata de leche, se la dieron con hierro y era sin hierro para su niña de 3 meses. Y le dieron una nota de crédito, no le devolvieron el dinero. Entonces, ¿qué tú haces con una nota de crédito con una muchita pasando hambre? Claro, entonces, no. Entonces, estamos regulando la nota de crédito, la publicidad engañosa,
hemos tenido dificultades. Hay mucha publicidad engañosa. Sí. ¿Has encontrado muchos casos? Sí, bueno, la mayoría de las multas que hemos puesto es publicidad engañosa. Sí, te dicen una cosa por otra y te dicen que están vendiendo tal cosa y cuando tú vas no es así. Altagracia, ¿te hacen llamadas por teléfono? Gente que tienen casos para intimidarte. ¿Has tenido que resistir a esas intimidaciones? Bueno, déjeme decirle que sí. O sea, yo he tenido amenazas porque yo tengo una máxima: quien defiende derechos choca con intereses. Así Claro, es, siempre sí. es así. Sí, pasquines, muchísimas cosas. Pero a fin de cuentas, yo tengo en mi ADN el espíritu de la lucha y del combate. Y esas cosas yo las combato. El chantaje, la extorsión. O sea, el que crea que me va a extorsionar a mí, que me va a meter miedo, yo me siento paga, ¿eh? Yo me siento Siente mal. paga ya. Pero consumidor, Altagracia, tú vienes de la sociedad civil. Sí. Y eso es bueno, porque, es decir, no es que Leonel Fernández le... Vamos ¿a quién nombramos en Proconsumidor? Déjame nombrar a Altagracia, por nombrar una cualquiera. Sino que tú tenías una historia, ¿no? O sea, de lucha. Sí, yo tenía 20 años haciéndolo gratis, la defensa de los Exacto. consumidores, ahora me están pagando. Sí, no, y además ahora lo estás haciendo desde el, como lo que tú decías, es una oportunidad de hacerlo desde el Estado, del Sí, gobierno, ¿no? sí, mire. Pero quiero insistir antes Pero de que... espérate, de que no he terminado la pregunta. Cuéntame. Lo que quiero decir, Altagracia, tú vienes de sociedad civil, tú hablabas ahorita de la Asociación de Sí, que yo no Consumidores. te Sí, de la daba Asociación de respuesta. Consumidores. Ustedes están promoviendo eso de que los consumidores puedan asociarse y ayudarles a ustedes en el trabajo, o sea, que haya una mancomunidad. Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, aquí en la capital, con 42 organizaciones, una red de organizaciones de los Alcarrizos, el Departamento de Educación ha capacitado a 20.000 maestros y estamos en la región nordeste y en el norte también promoviendo el fomento de las asociaciones de consumidores, porque la ley lo plantea. Ok. Estamos haciendo, yo en San Francisco de Macorís dejé el otro día formado 13 grupos de organizaciones. Hicimos un congreso reciente de organizaciones de consumidores, hay 30 registradas ya. Unas hacen su trabajo, otras no. Como siempre, mucha gente no tiene la visión de lo que hay que hacer, nosotros le trazamos la meta. Hay organizaciones que se pueden especializar, por ejemplo, una organización de consumidores para el tema de los medicamentos, para los derechos de los consumidores con respecto a los medicamentos, a la publicidad de los medicamentos, que es un delito, porque según un estudio de Consumer International, se gastan 60.000 millones de dólares al año en publicidad de medicamentos y solo 20.000 millones en investigación para nuevos así medicamentos. Así mismo es eso. Entonces, eso hay que regularlo. Hay organizaciones que se pudieran especializar en el tema de la seguridad alimentaria, viéndola desde la inocuidad, o sea, los alimentos callejeros, que yo hablé de eso en mi charla en el CODIA. Hay una norma del CODES de los alimentos callejeros que dice que la gente debe tener una mascarilla, el pelo recogido, sí. unos guantes, vestidos de blanco, porque el blanco se le ve el sucio de una vez. Porque la mascarilla, pues tú estornudas y puede contaminar el agua o puede contaminar la ¿Y comida. qué están haciendo ustedes con eso? Hay que educar a la gente. Yo no creo que haya que salir a recoger No, imposible. la por venta favor. callejera, sino decirle a la gente que no lo consuma. Que prestigian hasta su punto de venta, ¿verdad? ¿Por qué? Mira, las comidas callejeras, en Inglaterra hay se llama Food Street, una fundación que está promoviendo en el Asia la comida Thai, porque la comida Thai le gusta a la gente. Entonces, ¿qué hacen ellos? Decirle cómo deben venderla, cómo deben cocinarla para que la gente no le haga daño. Claro. Entonces, eso pudiéramos estar haciendo aquí con las empanaditas, con los yun yun. La gente ha creado conciencia. Antes andaba donde quiera un carrito vendiendo. Ya no hay. Sí, es verdad. Ya no hay. O sea, la gente hizo conciencia de que salmonela, mebiasis, ya. Pues eso sucede. Yo vi en la Fantino Falco, en Naco, a un tipo con unos dulces que se veían riquísimos, haciendo pipí. Sí. Haciendo pipí así atrás del Body Shop. Yo lo vi, no que me lo estoy inventando. Entonces la verdad es que si no lo compramos, ellos no lo venden. Claro. Entonces lo que yo decía, son gente pobre, pero también esa pobre que le están vendiendo, porque la gente de clase media que ya tiene conciencia, que tiene esta información, no lo compra. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces es un pobre agrediendo al más pobre. Entonces nosotros, por ejemplo, con el azúcar, que incautamos un azúcar este año, en marzo, por ahí, en abril, febrero, marzo. Pero hay un canibalismo. Yo mandé un sondeo en el azúcar y en los supermercados está el azúcar a 16 y a 18. Lo estaban vendiendo a 28 en los bares. 28. Lo incautamos. Sí. Porque la especulación está castigada por el Mira, Código Penal. Altagracia,
casi toda la orientación que ustedes están dando, y según tú nos explicas, van al proveedor de servicio o que vende un producto. Y yo insisto en el problema de los consumidores en el término de toma de derecho. La organización del consumidor, ¿cómo vincula desde el punto de vista legal al consumidor asociado con la ley? ¿Cómo es que se Sí. Por eso te digo que bueno que se agrupen, que se especialicen en términos, por ejemplo, de derecho, la protección jurídica. ¿Dónde están? Mire, estos son mis derechos y me lo están violando. Pero una asociación, nosotros decidimos asociarnos en este barrio como asociación de consumidores. Yo voy donde ustedes, vamos como asociación. ¿Cómo nos reconocen? Sí, hay una ley, la que regula las ONG. La ONG, sí. Esa misma ley es la que regula. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que tienen que irse a registrar allá. Después de ese registro, se registran allá. Para darle el reconocimiento al certificado final. Nosotros ahora estamos promoviendo que las organizaciones que nosotros estamos reconociendo por que hacen su trabajo, se le incluye en el presupuesto para que se le dé un dinero para que ellas puedan accionar. Porque no pueden recibir ni deben ayuda de sector privado, de una empresa, se descalifica. Son los proveedores. Así es. Entonces, el gobierno está obligado, el Estado, a subvencionarla para que existan. Y tienen que hacerlo, porque es la única manera de hacer el equilibrio en el mercado. O sea, un sector dominante, sin nadie que le dé respuesta y que le diga y que le señale. El contrapeso. El contrapeso. Entonces, el Estado está obligado a ayudarla. Lo único que hay que tener mucha vocación, hay que ser serio en esta cuestión, porque hay mucha gente que cree que va a vivir de eso, y no, eso es un servicio que tú le das a tu pueblo, a tu comunidad, es gratuito. Así es. Una pregunta, para terminar, ya nos queda un minuto, Altagracia. Nada más. Sí. Lamentablemente, pero podemos invitarte de nuevo, es verdad que sí. Sí. Altagracia, ¿cómo tú explicas estas recientes victorias que han tenido los consumidores cuando digo consumidores pienso en ciudadanos y familias, ¿no? Con el tema de la salud, ¿no? Pues un éxito fantástico. Con el tema de la educación, veo que hay como un concierto también, es decir, Altagracia le dio la mano a Josefina, a Tati, bueno, como que están, hay realmente esa articulación, explíqueme un poco eso, un minuto. Bueno, con la educación intervinimos, o sea, vinculamos las dos leyes y vimos que había delito, que el ministerio puede quitarle la licencia a un colegio cuando se salga de los límites. Encontramos 5 delitos en la ley nuestra con los colegios, o sea, ellos no pueden pedir el año por adelantado, ellos no pueden cobrarle intereses a los que pagan con tarjeta de crédito, y que un 5 por la tarjeta de crédito. Ellos no pueden ¿cómo te digo?, incautar los documentos, porque eso es abuso de confianza, eso es un delito también. Y además no pueden alterar los precios. Y la ley de educación establece que no pueden subir más de un 10%, y ese 10% lo pueden subir siempre y cuando lo justifiquen, y no puede ser todos los años y no cada 3. Sí. Y si no cumplen la educación, puede ponerle una multa de 10 a 100 mil pesos. Y si reinciden, pueden quitarle la licencia. Entonces, ¿por qué no aplicar eso? Las leyes son las reglas. Claro, de la convivencia de los seres humanos. Entonces, si tenemos esa ley, vamos a respetarla. La única diferencia que existe con nosotros es esa, que yo creo que desde el Estado se puede. Yo nunca había sido empleada pública, mi primera vez, y desde el Estado es que se puede hacer el servicio a la patria, al ciudadano, porque el Estado está obligado a proteger. Claro que sí. Entonces yo creo que cuando hay una ley que está vinculada con la de nosotros, buscamos. Yo, desde que vi la arrogancia con lo que los colegios se manifestaron, yo le dije a la fiscal, al abogado, búsqueme, y me encontraron 5, y la vinculamos con ellos. Sí, se puede cerrar. Entonces, por eso yo lo dije. Yo no fui una aventura, yo lo dije porque teníamos los fundamentos. Y en la reunión del consejo nos invitaron, yo se lo agradezco a la ministra. Hubo convivencia con relación a las ideas. Y yo se lo dije a la presidenta de los colegios, que es mi amiga, Rosa Pereira, Rosa, ya no me acuerdo del apellido de ella. El caso es que así como ellos dijeron, el que no pueda pagar un colegio, que se vaya a la escuela pública, cuando ellos hicieron su exposición, que los impuestos, que la luz, que el agua, que sé yo cuánto, que están en crisis los colegios, yo le dije, bueno, pero en crisis estamos todos.
A ti te suben la gasolina toda la semana, te suben la luz todos los meses casi, te suben la comida. Entonces es una crisis que es de aquí, que es de allá, que es general, y que yo creo que es una oportunidad también para que en este consejo haya una convivencia y se busque una solución al problema. Y le dije, también las palabras traen respuesta, o sea, así como ustedes dicen lo de los colegios, que el que no pueda pagar una escuela pública, que se vaya, un colegio que se vaya a la escuela pública. Desde el punto de vista del consumidor, nosotros podríamos estarle diciendo que el que no pueda operar un colegio, que lo cierre. Exactamente. Muchas gracias, Paulino, muchísimas gracias, Sí. Mucho éxito, Sí. y tú lo sabes, este programa está definitivamente del lado tuyo, que es del lado de los ciudadanos y de los consumidores. Sí, gracias.